Hola, futuros innovadores del mundo digital. Como estudiantes de ciencias computacionales, de la División Académica de Ciencias Básicas, que están aprendiendo a construir sistemas complejos desde cero. Antes de escribir una sola línea de código, es esencial un plan sólido. Aquí es donde entra en juego el lenguaje de modelado unificado, o UML. Piénsenlo como el plano arquitectónico para el software. Entre sus diversos diagramas, el diagrama de clases destaca como una de las herramientas más fundamentales y poderosas. Proporciona una vista estática y estructural de un sistema, mostrando sus clases, sus atributos, sus operaciones o métodos, y las intrincadas relaciones que las conectan. Es un lenguaje visual que ayuda a los desarrolladores, partes interesadas y gerentes de proyecto a comunicarse de manera clara y efectiva sobre el diseño del sistema. En su esencia, un diagrama de clases UML se compone de varios elementos clave que trabajan juntos para crear un modelo completo. El elemento central es la clase, representada por un rectángulo dividido en 3 secciones. La sección superior contiene el nombre de la clase, la del medio enumera sus atributos, los datos o variables que contiene, y la inferior detalla sus operaciones, que son las funciones o métodos que puede realizar. Por ejemplo, una clase estudiante podría tener atributos como ID de estudiante, nombre y especialidad, y operaciones como inscribirse en un curso o calcular el promedio. Esta estructura refleja el paradigma de programación orientada a objetos, donde el software se construye alrededor de objetos que encapsulan tanto datos como comportamiento, haciendo el diseño intuitivo para los programadores. Más allá de las clases individuales, el verdadero poder de estos diagramas radica en su capacidad para ilustrar las relaciones entre ellas. Estas relaciones son el pegamento que mantiene unido el sistema. Una asociación muestra una conexión general, como la forma en que un profesor está asociado con un departamento. La agregación y la composición representan relaciones de todo parte, como un automóvil compuesto por ruedas. La relación más significativa para el diseño orientado a objetos es la herencia, donde una clase, una subclase o hija, puede heredar atributos y operaciones de otra, que es la superclase o padre, promoviendo la reutilización de código y la jerarquía lógica. Comprender estos diagramas no es solo un ejercicio académico, es una habilidad crítica para cualquier desarrollador de software. Sirven como una herramienta de comunicación vital dentro de un equipo de desarrollo, asegurando que todos compartan la misma visión de la arquitectura del sistema. Ayudan a identificar posibles fallas de diseño, inconsistencias y complejidades temprano en el ciclo de vida del desarrollo, mucho antes de que se conviertan en problemas costosos de solucionar en la fase de implementación. Un diagrama de clases bien elaborado actúa como una guía definitiva, una fuente de verdad que informa no solo el proceso de codificación, sino también la creación de la base de datos que almacenará los datos del sistema, que es nuestro próximo tema crucial. Ahora, cambiemos nuestro enfoque del plano de la aplicación a su memoria, el lugar donde vive toda la información, la base de datos. Durante décadas, el modelo dominante para organizar y almacenar datos ha sido el modelo relacional. El diseño estructural de una base de datos relacional se define por su esquema relacional. Si un diagrama de clases UML es el plan arquitectónico para los objetos de su software, el esquema relacional es el plano detallado para el almacenamiento de sus datos. Especifica las tablas, las columnas dentro de esas tablas, los tipos de datos para cada columna y las restricciones que aseguran la integridad de los datos, como las claves primarias y las claves foráneas que vinculan las tablas entre sí. En el mundo de un sistema de gestión de bases de datos relacionales, como MySQL, PostgreSQL o SQL Server, la unidad fundamental de almacenamiento es la tabla. Una tabla es una estructura bidimensional compuesta por filas y columnas. Cada columna, también conocida como campo o atributo, representa una pieza específica de información y tiene un tipo de dato definido, como entero, varchar para texto o fecha. Cada fila, también llamada registro o tupla, representa una única instancia de la entidad que describe la tabla. Por ejemplo, una tabla de estudiantes tendría columnas como ID de estudiante,
nombre y fecha de nacimiento, y cada fila contendría la información de un estudiante específico. La magia del modelo relacional reside en cómo conecta estas tablas. Esto se logra mediante el uso de claves. Una clave primaria es una columna, o conjunto de columnas cuyo valor identifica de forma única cada fila en una tabla. Por ejemplo, Idaho de estudiantes sería una excelente clave primaria para la tabla de estudiantes porque no hay dos estudiantes que puedan tener el mismo ID. Una clave foránea, por otro lado, es una columna en una tabla que se refiere a la clave primaria de otra tabla. Es el mecanismo que crea y aplica un vínculo entre los datos de dos tablas, construyendo eficazmente las relaciones en una base de datos relacional. La función de un esquema relacional es, por lo tanto, primordial. Impone consistencia, previene anomalías de datos y proporciona una estructura lógica y predecible para consultar y manipular datos utilizando lenguajes como SQL o lenguaje de consulta estructurado. A diferencia del modelo de objetos, que se centra en encapsular datos y comportamiento, el modelo relacional expone los datos en un formato tabular claro. El desafío y la habilidad que deben desarrollar es traducir con precisión el rico mundo orientado a objetos de su diagrama de clases UML a este mundo relacional estructurado, tabular y altamente eficiente. Este proceso se conoce como mapeo, y es un puente que todo desarrollador debe aprender a construir. Construir el puente entre su diseño orientado a objetos y su base de datos relacional requiere un proceso sistemático. Esta transformación, o mapeo, asegura que el estado de los objetos de su aplicación pueda ser guardado, o persistido, y recuperado de manera confiable. El primer paso es sencillo. Por cada clase persistente en su diagrama UML, es decir, cada clase cuyas instancias necesite guardar, creará una tabla correspondiente en su esquema relacional. La clase estudiante se convierte en la tabla estudiantes, la clase curso se convierte en la tabla cursos, y así sucesivamente. Este mapeo uno a uno forma la base de nuestro proceso de transformación. A continuación, mapeamos los atributos de la clase a las columnas de la tabla. Los atributos simples con tipos de datos primitivos como cadenas de texto, enteros o fechas se traducen directamente. El atributo nombre, que es una cadena de texto en la clase estudiante, se convierte en una columna de nombre, un varchar, en la tabla estudiantes. Una adición crucial en esta etapa es la clave primaria. Si bien podría usar una clave natural como una dirección de correo electrónico, la mejor práctica es agregar una clave artificial o subrogada, un identificador único como ID de estudiante que suele ser un entero autoincrementable. Esta clave subrogada no tiene un significado comercial, pero simplifica enormemente las relaciones y las actualizaciones, ya que nunca cambiará. Manejar las relaciones es donde el proceso de mapeo se vuelve más matizado. Para una asociación de uno a muchos, como un profesor que imparte muchos cursos, agregamos una clave foránea a la tabla del lado muchos. La tabla cursos obtendría una columna ID de profesor que actúa como clave foránea, apuntando a la clave primaria de la tabla profesores. Para una relación de muchos a muchos, como muchos estudiantes que se inscriben en muchos cursos, debe crear una nueva tabla intermedia, a menudo llamada tabla de unión o de enlace. Esta tabla de inscripciones contendría solo dos columnas, ID de estudiante e ID de curso, ambas actuando como claves foráneas a sus respectivas tablas. Finalmente, debemos abordar el concepto de herencia, que no tiene un equivalente directo en el mundo relacional. Hay tres estrategias comunes. El enfoque más recomendado por su equilibrio entre claridad y rendimiento es una tabla por clase. En esta estrategia, se crea una tabla separada para la clase padre y para cada clase hija. La clase padre persona tendría una tabla personas, y sus hijos, estudiante y profesor, tendrían tablas estudiantes y profesores. Las tablas hijas contendrían una clave primaria que también es una clave foránea que hace referencia a la clave primaria de la tabla padre, vinculándolas entre sí mientras almacenan solo sus atributos específicos. ¿Por qué dedicamos tanta atención a este proceso de mapeo? Porque una transformación correcta y reflexiva de un diagrama de clases UML a un esquema relacional es fundamental para el éxito de toda su aplicación. Impacta directamente la confiabilidad, el rendimiento del sistema y, lo más importante, su mantenibilidad a lo largo del tiempo.
Un mapeo mal diseñado puede llevar a una base de datos lenta, difícil de consultar y propensa a problemas de integridad de datos. Crea una deuda técnica que ralentizará el desarrollo futuro y hará que el sistema sea frágil y resistente al cambio, convirtiendo actualizaciones simples en esfuerzos complejos y arriesgados. Uno de los consejos más críticos es ser deliberado y ordenado en su trabajo. Siga el proceso paso a paso que hemos delineado sin adelantarse. Documente sus decisiones de mapeo, especialmente para relaciones complejas como la herencia o las asociaciones de muchos a muchos. Use los propios mecanismos de extensión de UML, como los estereotipos, tabla, PK, FK, para anotar su diagrama de clases, creando eficazmente un modelo de datos que muestre claramente cómo las clases se mapean a las tablas y cómo las asociaciones se traducen en restricciones de clave foránea. Esta documentación se convierte en un recurso invaluable para usted y cualquier otro desarrollador que se una al proyecto más tarde. Preste especial atención a su estrategia de claves. Si bien usar una clave de negocio natural como un nombre de usuario o un SKU de producto, como clave primaria podría parecer intuitivo, puede causar problemas significativos a largo plazo. Si esos datos de negocio alguna vez necesitan cambiar, tendría que actualizarlos no solo en su propia tabla, sino en cada tabla que los use como clave foránea. Un efecto dominó que es tanto riesgoso como ineficiente. Al usar consistentemente claves subrogadas, como ID o GID, para sus claves primarias y foráneas, desacopla la estructura interna de la base de datos de los datos volátiles del negocio, creando un sistema mucho más robusto y flexible. En última instancia, dominar esta habilidad se trata de comprender que están trabajando en dos paradigmas diferentes. El mundo orientado a objetos es rico en comportamiento, encapsulación y relaciones complejas. El mundo relacional se basa en la pureza matemática de la teoría de conjuntos, con datos expuestos y enlaces simples pero poderosos. Su trabajo como diseñador y desarrollador es ser el traductor experto entre estos dos mundos. Al invertir el tiempo en crear un mapeo limpio, lógico y bien documentado, no solo están construyendo una base de datos, están sentando una base sólida y duradera sobre la cual se puede construir y evolucionar un gran software durante años.